Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal? Hola a todos. Bienvenidos al tema 6. Es la sesión número 6, como siempre. La sesión durará aproximadamente una hora. Haremos un breve descanso entre medias para tomar un café, ir al baño, lo que necesitéis. Y si os parece, pues empezamos. La sesión está siendo grabada, así que si por cualquier motivo algún alumno pues no ha podido asistir, tendrá la sesión disponible en el campus. Vamos a empezar el tema de semántica léxica, ¿no? Y entonces, bueno, seguramente la pregunta os sonará un poco rara porque al final, pues no solemos no hacernos ese tipo de preguntas en nuestro día a día, pero básicamente nos interesa saber cómo aplicar técnicas de desambiguación del significado, ¿no? Es decir, cómo hacer que el significado de una oración sea lo menos ambiguo posible. ¿Cómo haríais esto vosotros? ¿Cómo haríais para que el significado de una oración sea lo menos ambiguo posible? ¿Alguien tiene alguna idea? Profe, identificando claramente cuáles son los elementos de la oración y cómo se combinan entre ellos. Exacto, ese puede ser una buena respuesta porque al final la oración no es más que un conjunto de palabras, algunas con significado, otras sin significado. Lo que sí que está claro es que dentro de la oración las palabras pues están relacionadas entre ellas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué veremos el día de hoy? Básicamente veremos, bueno, repasaremos un poco qué es esto del significado de las palabras, las relaciones formales entre sentidos de las palabras. También veremos recursos para la catalogación de significados, especialmente el método de WordNet, la desambiguación del sentido de las palabras y relaciones informales entre sentidos de palabras. Lo primero, deciros que como dificultad para esta parte del temario, la- el procesamiento del lenguaje natural no es agnóstico al idioma. Es decir, cada idioma eh, relaciona los conceptos a los que hace referencia de una forma u otra. Y en ese sentido, pues puede ser que un idioma diferente al español, pues tenga una forma de relacionar los significados de las palabras, pues sensiblemente diferente. Y esto es algo con lo que tendremos que convivir. Lo primero, si os parece, vamos a describir lo que es la semántica léxica como ese campo de la lingüística que estudia el significado de las palabras y las relaciones de sentido que establecen entre ellas, ¿no? Es decir, como decimos siempre, no solo es el significado de una palabra en sí mismo, sino las relaciones que establecen las diferentes palabras en un texto para dar un significado a la oración más concretos. Las funciones van a ser caracterizar el significado, es decir, podemos dar una definición, pero caracterizar no es del todo trivial. Vamos a querer estudiar las relaciones entre palabras y os dejo aquí un vídeo para estudiar lo que se llama la variación contextual del significado. Básicamente, pues todos sabéis o sois conscientes, o seguro que si os lo digo yo lo entendéis rápido, que diferentes palabras pueden tener diferentes significados en función del contexto de la oración. Entonces, em, lo importante es entender el contexto. No es lo mismo una conversación informal donde pues estamos con amigos y decimos frases sin una rigurosidad extrema a una conversación pues muy formal delante de una audiencia donde el contexto hace que debamos pues por ejemplo ser más cuidadosos con las palabras que escogemos.
Hay diferentes relaciones formales entre palabras, ¿no? Una de ellas es la homonimia, la homografía, la homofonía, la polisemia, sinónimos y antónimos, que es lo más fácil, que son palabras pues, que tienen un significado parecido o contrario, los hipónimos, hipernónimos, es decir, exageraciones o minimizaciones de palabras, si digo bajo o bajito, si digo alto o altísimo, y también tenemos la metonimia, ¿no? Que son posibles relaciones de palabras. Vamos a intentar entrar en cada una de estas relaciones para dar un poco una definición. Lo primero, la homonimia, ¿no? Tenemos la homografía y la homofonía. Para definir lo que es la homonimia, vamos a ver lo que es un homónimo. Y la definición formal del diccionario nos dice que es una persona o de una cosa que con respecto a otra tiene el mismo nombre. Es decir, serían dos personas o cosas que tienen el mismo nombre. Entonces, bueno, el mismo concepto podría ayudarnos para definir las dos. Luego hablaremos lo que es homógrafo. Nos dice una palabra que tiene la misma grafía que otra, es decir, que se escriben de forma pues parecida. Luego tenemos lo que es el homófono, una palabra que suena igual que otra, pero tiene un significado totalmente distinto, es decir, una palabra que fonéticamente se parece mucho, pero tienen un significado distinto. Este último es especialmente interesante y especialmente difícil de entender cuando tenemos un idioma que no es el nuestro. Es decir, cuando estamos, por ejemplo, interactuando con alguien en inglés, ¿no? Y nos dice una palabra y no sabemos cuál ha sido la palabra que ha querido decir porque tenemos más de una que podría encajar con el conjunto de sonidos que hemos escuchado. Entonces, como siempre, ahí será el contexto el que nos ayudará a discernir si es una palabra o es la otra. Normalmente esto se pone de manifiesto y es especialmente difícil cuando hablamos un idioma o interactuamos en un idioma que no es realmente el nuestro. A partir de aquí, más o menos, se entiende todo. ¿Tenéis alguna duda? Vale. Hablaremos también de la polisemia. Diremos que una palabra es polisémica cuando tiene varios significados, ¿no? Si decimos hoja, mesa o ratón, tienen varios significados. Hoja podría ser la hoja de cálculo de un Excel, podría ser una hoja de papel, podría ser una hoja del árbol. La mesa podría ser una mesa puramente de escritorio. Ahora no se me ocurren más significados, pero seguro que los hay. Ratón podría ser el ratón del ordenador, podría ser el ratón del animalito que va por el suelo. Y bueno, aquí también otra vez el contexto requiere desambiguación, porque requiere que entendamos lo que realmente nos está queriendo transmitir esta palabra en este contexto concreto. Y decir que la polisemia se aplica a los lemas. Es decir, por ejemplo, marcha versus marcha, ¿no? Que haremos referencia siempre al lema de la palabra. Después también, como decíamos, hay otros elementos. Tenemos esas palabras que aunque se escriban diferente y se pronuncien significativamente diferente, en esencia tienen un significado realmente muy parecido. Si digo grande o digo enorme, por ejemplo, pues podríamos establecer una relación de orden, ¿no? Decir que enorme es más grande que grande, pero en términos, digamos, más relajados, está claro que los dos son. Y luego tenemos los antónimos. Los antónimos son palabras que una respecto a la otra tienen significados opuestos, es decir, palabras que significan cosas totalmente opuestas. Y lo interesante de los sinónimos y los antónimos, y es lo que hace, digamos, este tema sencillo, es que son relaciones binarias, es decir, es sí o no. Deberíamos ser capaces de, dada una palabra, estar todos de acuerdo en si es un sinónimo o es un antónimo.
Como todo en la vida, tendrá muchos matices y habrá pues algún punto en el que quizá no terminemos de estar de acuerdo, pero en principio debería ser fácil de entender y deberían ser elementos bastante comunes para todos. Después también tenemos hipónimos, hipernónimos, como decíamos. No vamos a intentar decir lo que es, ¿no? Por ejemplo, el hipernónimo es más general que el hipónimo. Por ejemplo, animal es más grande que perro. Perro es más general que dálmata. Son jerarquías superiores en el concepto que realmente nos está queriendo decir la palabra. Y se dice que B es hipónimo de A, por ejemplo, perro es hipónimo de animal, porque perro está embebido, está incluido en el conjunto de animales. Todo perro es un animal, no todo animal tiene que ser un perro. Y A es hiperónimo de B, por ejemplo, perro es hiperónimo de dálmata. Todo dálmata es un perro, pero no todo perro tiene por qué ser un dálmata. Y nos habla de relaciones de asociación entre conceptos. También hablaremos de los merónimos o los holónimos. A modo de ejemplo, se dice que A es parte de B. El merónimo es la parte del holónimo. Por ejemplo, la nariz forma parte de la cabeza, La fosa nasal forma parte de la nariz, es decir, el conjunto cabeza incluye el concepto nariz. El concepto nariz incluye el concepto fosa nasal. Luego, te dice que A es merónimo de B, nariz es merónimo de cabeza, porque nariz está incluida en cabeza. Y B es holónimo de A, nariz es holónimo de fosa nasal, porque la nariz contiene la fosa nasal. Son relaciones de dependencia conceptual de las diferentes palabras. Entonces, bueno, hasta aquí soy consciente que la clase de hoy es relativamente durilla, relativamente densa. Por eso va a ser más importante que nunca el descanso. Pero estamos intentando entender, ¿vale?, los elementos del texto y cómo se relacionan entre ellos, ¿no? ¿Qué es la metonimia? Es el uso de una palabra en lugar de otra, volviéndose de una relación existente. Por ejemplo, causa por su efecto, contenedor por el contenido, símbolo por la cosa que simboliza, lugar por lo que en él se produce, marca comercial por objeto de la marca. Es decir, tenemos que intentar que la palabra tome un significado concreto dado el contexto. Claro, todo esto que hemos explicado es algo que obviamente no hace falta acordarse de memoria, no hace falta ir por la calle pensando en merónimos y demás, pero los diccionarios normalmente, ¿no?, son esos libros, esas fuentes contrastadas que nos hablan de los significados de un lema, de una palabra que tiene significado, y los tesauros recogen las relaciones de significados de un lema, es decir, mucho más extenso que lo que es un diccionario, es un tesauro, y es lo que nos dice cómo se relacionan los diferentes significados que puede tener una palabra. Entonces, a partir de aquí, ¿qué es realmente desambiguar? Es hacer menos ambiguo, ¿no? Una vez que hemos hecho que una palabra sea menos ambigua, es decir, que dado un contexto se entienda más, podemos generar un resumen sintético. Y además podemos generar una traducción. Y además podemos identificar la respuesta a una pregunta por razonamiento lógico. O bien con information retrieval, que es recuperación de la información, que ya veremos lo que significa más adelante. Y también podemos afinar más la similitud entre oraciones. Es decir, una vez hemos diseminado más lo que son los significados de las palabras en concreto, tenemos más información para entender realmente lo que significa cada palabra y hacer todas estas posibles acciones con un elemento de precisión importante. Antes de seguir, me gustaría introducir el concepto de colocación. Dada una palabra cualquiera, es decir, la que queráis en un texto cualquiera, es decir, cualquier palabra de cualquier texto, la colocación de dicha palabra es una secuencia de palabras previas y de palabras posteriores. Claro, eso es importante porque
la posición que ocupa una palabra en un texto no es azar, viene determinado por todo el texto previo y viene, eh, digamos, y precede a todo el texto que hay a continuación y todo eso nos va a querer trasladar un elemento informacional. Acordaros que cuando hablábamos las primeras clases de enegramas son las n palabras anteriores y posteriores. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tenemos en un texto diferentes palabras, si nos relacionamos con elementos anteriores o elementos posteriores, podemos modificar sensiblemente el significado real de la palabra en cuestión. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Tenéis alguna duda? ¿Me podrías poner algún ejemplo de enegrama? No lo llevo preparado, es por si alguien lo tiene. Venga, va algún valiente o alguna valiente. Siempre hay alguien. ¿Nadie se atreve? Yo digo el chico más alto de la clase tiene un significado muy diferente que si digo el chico más alto. Porque claro, yo digo el chico más alto, intuitivamente lo que podemos pensar es que es el chico más alto en un conjunto muy grande. Es decir, que hay un conjunto de personas que hemos mirado súper grande y que realmente esta persona es la más alta de todas, ¿no? Pero si soy el chico más alto de la clase, pues una clase que puede haber 25 o 30 personas a lo sumo. Entonces, realmente no nos queda, digamos, mucha variabilidad. El significado pues se modifica sensiblemente. Muy bien. Después, comentar que tenemos varias formas, ¿no? de analizar el significado de las palabras. Una es pues, leer el significado directamente en el diccionario. Eso nos daría mucha precisión sobre lo que es el significado concreto de las palabras. Luego también pues, podríamos intentar entender cuál es el significado de diferentes variaciones de la palabra en base al conocimiento que tenemos del lenguaje o del texto que estamos analizando. Fijaros, ¿no? Que si nosotros tenemos una palabra ambigua eh, y tenemos el contexto, es decir, tenemos las palabras vecinas, eso nos da mucha más información, porque si nosotros tenemos la palabra banco y sabemos que el banco puede ser una empresa financiera o puede ser un respaldo, ¿no? Un asiento que hay público, y decimos que el banco le prestó dinero, no tenemos dudas en afirmar que esto hace referencia al banco, digamos, como entidad financiera, porque los bancos que están en la calle suelen, suelen prestar dinero, ¿no? Al menos a mí nunca me lo han prestado. Entonces, realmente el significado de las palabras es muy fácil de entender si tenemos el contexto. Si no tenemos el contexto, se puede complejizar mucho y realmente podemos tener situaciones donde sea francamente difícil entender cuál es el significado concreto de una palabra si está sola o si está acompañada de muy pocas palabras adicionales. Entonces, bueno, para que sepáis, ¿no? Que básicamente es importante relacionar las palabras con los conceptos. En este caso, estamos relacionando el concepto banco con el concepto dinero. Entonces, subyacentemente, vemos que banco hace referencia a la entidad financiera y no a ningún otro significado que pueda tener la palabra banco. En ese sentido, pues no habría demasiados solapamientos porque solo hace referencia a uno de los significados. Fijaros que si nosotros ahora decimos la siguiente frase, decimos, me senté en un banco del parque, aquí ya tenemos un poquito más de dificultad, ¿no? Porque en principio hace referencia a la parte, al asiento, ¿no? Es decir, donde yo eh, me he apoyado para descansar pues, en el parque. Aunque de forma un poquito retorcida,
También podríamos decir que si en el parque hay una sucursal bancaria y yo me he sentado dentro, pues me he sentado en un banco del parque. Ya sé que es raro, pero podríamos llegar a este nivel de complejidad en la oración. Claro, lo interesante es que nosotros a lo largo de nuestra vida tenemos contacto con muchas palabras, es decir, hemos tenido muchas conversaciones, hemos aprendido mucho sobre el lenguaje. Disculpar que veo mensajes en el chat, a ver si. Claro, Miguel nos dice, ¿y si dices me senté en un banco en el banco? Bueno, pues sí, te has sentado en un banco dentro de una sucursal bancaria que se llama banco. Sí, también pues podría ser, efectivamente. Lo que os decía es que básicamente como nosotros hemos interactuado mucho con el lenguaje a los humanos, muchas veces la forma más fácil de reconocer el significado es con el propio contexto de la oración. ¿Qué sucede? Si queremos hacérselo entender a una máquina, con el propio contexto no podremos porque la máquina no entiende de contexto. Luego eso va a ser más complicado, ¿no? ¿Qué, Y qué disculpa, inconvenientes? Sí, además que no entiende de contexto tampoco de modismo o de expresiones idiomáticas. Por ejemplo, si dices el señor vino, es diferente a el señor vino, aunque esté diciendo lo mismo. Yo estoy ya también utilizando una expresión idiomática, como ustedes en España dicen, ese es un señor vino. O sea, que el vino es delicioso, es un vino costoso, es un señor vino. A que el señor vino de venir. Eso no lo entiende la IA. exacto, es totalmente. Es decir, nosotros muchas veces cuando hacemos procesamiento de lenguaje natural en cursos un poco, un poco más avanzados, también podemos introducir elementos como la velocidad de la conversación, el tono, las diferencias de tonalidad y si os fijáis muchas veces, vosotros cuando habláis con alguien, sucede que a veces cuando alguien os habla muy alterado, te quedas más con que está alterado antes de con lo que te dice. Eso es porque el elemento conversacional no es lo que te dicen, sino cómo te lo dicen, ¿no? Entonces, claro, esto en un texto se pierde todo esto. O sea, sí, sí, muy buen comentario. Entonces, bueno, para resumir, ¿no? Este bloque que es como bastante teórico, la, mi sugerencia es que vosotros cuando queráis utilizar palabras, perdón, cuando queráis analizar el significado, os baséis mucho en el contexto. El problema es que esto no vamos a ser capaces de hacerlo programáticamente y veremos algunos algoritmos que nos ayudan a mitigar este hecho. Lo primero, tenemos modelos de aprendizaje no supervisado, ¿no? Para, para analizar los textos, podemos hacer clústeres para las palabras, podemos calcular vectores de contextos, podemos calcular centroides entre palabras. O sea, tenemos herramientas. Lo interesante aquí es entender que va a ser muy difícil saber a priori en un texto qué metodología va a funcionar mejor. Entonces, esto pasa un poco como con el clustering, que primero haces el clúster y luego ves si ese clúster te ha aportado valor o no. Vamos a hablar del algoritmo de Schutz, que básicamente es una clusterización, ¿no? Donde se aplica un vector de contexto, C, para cada palabra que tenemos en el corpus de palabras, ¿no? Y se crea lo que se llama un bag of words de colocación, es decir, una lista de palabras, cada una con una posición en el vector. Y aquí se aplica un algoritmo de k-means, es decir, se aplica un algoritmo de agrupamiento sobre los vectores de contexto previamente calculados en un número definido de grupos que definirán cada uno de los sentidos de la palabra. Problema, vamos a tener que definir el número de grupos. Ya sabéis que en clustering la definición del número de grupos es un problema que tiene resolución, pues que no siempre es del todo trivial y no siempre es del todo objetiva. A partir de aquí vamos a calcular un centroide para cada grupo y el vector de un centroide será el vector que representará el sentido de una palabra en promedio. Luego veremos algún ejemplo porque esto es un poco abstracto, ¿no? Vamos a ver cómo hacemos una vectorización del texto. Esto es para poder aplicar los diferentes algoritmos.
Lo primero, vamos a hablar lo que se llama el One Hot Encoding. Imaginaros que tenemos los siguientes conceptos. Tenemos una columna con el color. Pues el One Hot Encoding será crearse unas nuevas variables, unos nuevos atributos a la tabla, donde para cada elemento de color pondremos un 1 o un 0 en función de si es el color que aparece en la categoría de cada atributo. Por ejemplo, el red tendrá un 1 en red y el 0 en los demás. El green tendrá un 1 en green y 0 en los demás. Y así sucesivamente. Así nos podemos pintar un vector con el cual calcularnos distancias y calcularnos todos los elementos vectoriales y a partir de aquí podremos seguir con los diferentes algoritmos. Y cada palabra actuará como una categoría. Bueno, y os estoy machacando mucho hoy, ¿eh? Hacemos una cosa, si os parece, hacemos 6-7 minutitos de descanso y seguimos. En nada estoy aquí con vosotros. Vale, profe.
Vale, perfecto. Ya volvemos a estar por aquí. Es posible que la clase de hoy sea un poquito más corta, ya que es un contenido bastante teórico y al final pues es relativamente sencillo, pero bueno, no pasa nada. Seguro que agradecéis tener unos minutos adicionales de descanso. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos un one-hot encoding en la realidad? Pues pasa esto. Tenemos una matriz enorme donde tenemos una posición para cada palabra. Y eso es complejo de gestionar porque tenemos, por ejemplo, aquí tenemos 27 palabras diferentes y tenemos vectores de dimensión 27. En concreto, tenemos 27 vectores porque no hay ninguna palabra que esté repetida. Entonces, bueno, esto es algo que tendremos que ir viendo, ¿no? Cómo tratamos en función de la dimensión de esos vectores, pero es algo que tenemos que tener en consideración. ¿Qué sucede con el back of words, ¿no? Imaginaros que tenemos una oración que dice antiguo, de un astillero antiguo. Fijaros, pone antiguo de un astillero antiguo. Y nos calculamos el back of words que pone TF, que es Term Frequency. Entonces, fijaros que tenemos diferentes números, diferentes unos, en las diferentes posiciones de la matriz que hemos definido antes. Fijaros que aquí, por ejemplo, el un está en la posición 2, como aquí. El un tiene un 1 en la posición 2. ¿Lo veis todos? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, esto es lo que se conoce como un bag of words, que es coger y vectorizar la frase que nos ha venido. Y bueno, y básicamente nosotros ahora lo que podríamos es aplicar clusterización de estos tipos de vectores y podríamos encontrar relaciones entre los diferentes elementos de la oración. Vamos a explicar también la desambiguación explicada. Bueno, esto es lo que hemos explicado, ¿no? Se calcula un vector de contexto para la aparición de la palabra, se calculan las distancias a los centroides y se calcula el centroide más cercano. Es decir, nosotros tenemos un centroide y en función de dónde estemos, ¿no? Por ejemplo, yo estoy aquí, ¿no? Pues veré que es este centroide. Si estoy por aquí, probablemente me iré a este centroide. Si estoy por aquí, me iré a este centroide. Iremos al centroide que sea, pues, más, digamos, reciente a lo que hemos visto. Pero como se borra todo, perdonar, ya sé que es un poco cutre, pero es que no sé hacerlo lo mejor. Perfecto. Voy a borrar esto también. Entonces, que no sé qué estoy haciendo mal, pero bueno, ahora. Entonces, las ventajas. No nos hace falta un corpus propiamente etiquetado, ¿no? Podemos calcularlo al momento. Es sencillo de entender. Yo creo que todos más o menos entendéis lo que estamos intentando hacer. Problema. Hay mucho preprocesado de textos y esto, el texto es grande, pues puede ser complejo de gestionar. Y la explicabilidad en base a una distancia es difícil de entender. Entonces podemos llegar a decir que hay poca explicabilidad. Entonces, podemos también utilizar aprendizajes semisupervisados. ¿Alguien conoce lo que es el aprendizaje semisupervisado? ¿Alguien nos puede refrescar la memoria? Venga, seguro que alguien lo sabe. ¿Nadie? Seguro que sí, seguro que alguien lo sabe. Profe, si el supervisado es cuando tenemos etiquetas, el semi tendríamos algunas en la del dataset etiquetas y otras no, como patrones. Exacto, es decir, si el supervisado es con etiquetas y el no supervisado sin etiquetas, el semisupervisado es una etapa intermedia donde nos calculamos las etiquetas de alguna manera y luego aplicamos algoritmos de aprendizaje supervisado, ¿no? Por ejemplo, tenemos uno que se llama el de Jarowski,
que es con un corpus, el corpus que tenemos es pequeño, ¿no? Imagínate esta situación y tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces, ¿qué haremos? Entrenar un clasificador con pocos ejemplos, clasificar las instancias y las instancias que estén mejor clasificadas las incorporo al corpus y así seguimos hasta que me quede sin ejemplos. Pues bueno, no es algo muy sofisticado, pero nos puede servir para hacer una primera clasificación más o menos consistente. Bueno, hemos visto hoy muchas cosas. Es una clase que es bueno que luego veáis vosotros en detalle, pero para resumir un poco, ¿no? La semántica léxica lo que estudia son los significados de las palabras. Trabajamos con lemas, es decir, trabajamos con la parte de la palabra que tiene significado. En los diccionarios vemos el significado, luego relaciones entre elementos conceptuales es en los tesauros y hay algoritmos de desambiguación, es decir, de obtención o de aclaración del significado oral de las palabras. Algunos se basan en conocimiento y otros se basan en vectores. La clase de hoy ha sido un poquito corta, ¿vale? Pero bueno, es el temario que había para hoy. Y la próxima semana veremos cómo calcular la similitud entre dos palabras. Aquí hablaremos de vectores, de distancias y demás. Entonces, bueno, para terminar de cerrar, ¿no? Lo que es el temario, que nos queda un poquito más. Hay diferentes medidas de similitud. Algunas son más, digamos, formales, ¿no? O se basan en el tesauro. Otras son más estadísticas. Otras son basadas en vectores o con métodos más avanzados. A mí me gustaría intentar simplificarlo un poco, ¿no? Por ejemplo, en el tesauro, dos palabras están cerca si están dentro de un árbol de posibles palabras relacionadas, ¿no? A la práctica, nosotros las palabras podemos conceptualmente, con la hiponimia y la hipernimia, encontrar un poco las relaciones de inclusión de los diferentes conceptos. Vamos a ver una similitud mediante el tesauro, simplemente como ejemplo, ¿no? Entre silla y mesa, es decir, entre chair y table. Fijaros que aquí nosotros, bueno, primero mirar la diapositiva durante un minuto, que no es del todo fácil de entender, a ver si más o menos nos aclaramos, ¿vale? Fijaros, ¿no? A la derecha pone que desde Furniture no es del todo correcta la asociación chair y table. ¿Por qué? Porque para pasar a chair tenemos que pasar por el elemento sit, es decir, que la relación exacta es primero pasar por el concepto de que nos vamos a sentar en algo. Y ahí ya tenemos el concepto silla. Y esto es algo que define el tesauro, que no es agnóstico a cada idioma. Podemos tener diferentes conceptos entre diferentes idiomas, aunque realmente serían casos muy, muy, muy especiales, ¿no? Porque el tesauro nos daría un poco esta relación. Claro, fijaros que aquí pues hay un poquito de subjetividad, ¿no? Es decir, el tesauro al final esto lo define alguien y dice que es así, pero nos lo tenemos que creer. Así que bueno, básicamente pues el tesauro se tiene que entender como un manual de instrucciones para entender las relaciones de significado de las diferentes palabras. ¿Qué sucede? Si nosotros creemos métodos estadísticos, lo que queremos es utilizar métricas de similitud, ¿vale? Dada un corpus de texto, ver la similitud entre textos. Y aquí un elemento que puede ser muy interesante es calcularnos la similitud entre vectores. ¿Qué significa esto? Si yo tengo un vector cualquiera y tengo otro vector, este ángulo nos define la similitud. Es alfa sub 1 y este es alfa sub 2. Si os fijáis, alfa sub 1 es más pequeño, alfa sub 2, por lo tanto, la similitud está relacionada, es más elevada en un caso que en el otro, porque el ángulo es más pequeño y, por ejemplo, el coseno, ¿no? La típica medida de la similitud coseno,
es más grande cuando el ángulo es más pequeño. Esto nos ayuda mucho para calcularnos la similitud entre elementos textuales que estén en un corpus y de forma vectorizada. A ver si consigo... Ah, mira, ya. Perdonad, que esto de la gomita me cuesta un poco. Vale. Entonces, otra vez tenemos este vector que habíamos visto anteriormente y lo que queremos es, pues bueno, podríamos vectorizar. Vamos a ir directamente a qué es el embedding, ¿vale? Y con esto ya prácticamente terminaremos. Nosotros cuando guardamos una representación vectorizada, muchas veces nos interesa que haya vectores que se calculen con redes neuronales no supervisadas y que nos ayuden a ver, a simplificar la representación textual. Y eso lo llamaremos embedding. Es decir, un embedding es la representación vectorizada de un conjunto de información textual previa. Y esto lo veremos en la siguiente sesión. Vale, si os parece, antes de entrar en distancias y demás, me gustaría seguir con el temario para que tengáis un poco un overview. Y todas estas métricas de distancia son bastante abstractas, es decir, aunque funcionen bien, el problema es que decir que las distancias entre textos son parecidas si un embedding ha salido parecido o significativo, pues a veces es difícil de creer, es difícil de demostrar. Y bueno, básicamente esto es lo que queríamos explicar hoy. Tema de Word Embeddings lo trabajaréis bastante en ejercicios, tanto a nivel de campus como a nivel de prácticas. Y hoy terminamos un poquito antes, ¿vale? Como excepción. Y nada, si tenéis alguna pregunta, pues es vuestro momento. Profe, más bien una pregunta de las actividades. ¿Cuándo publican si salimos bien o qué con las actividades que se cargaron? Y la entregasteis el viernes, creo. El lunes, Sí, sí, sí. exacto. El lunes fue festivo. Yo ahora las descargaré y lo antes posible intentaré tener las notas. Si alguien no entiende la nota o tiene alguna duda, que me contacte por privado y le doy un vistazo, ¿vale? Perfecto, profesor, gracias. Jordi, A vosotros. pregunta, para esto Sí. del Word Embedding, todo esto es Spicy, ¿sigue siendo la paquetería que podemos trabajar para Es una de dibujar? las opciones. Es una de las opciones más conocidas para tratamiento de textos spicy, aunque luego también hay otras, pero sí, es una de las opciones más recomendadas y más simples. Ok, gracias. Creo que Carlos tiene una duda. Buenas. Cuando dice que el método determina la similitud entre, no sé si era entre palabras o entre conceptos, lo que mide es el significado del concepto o la forma de la palabra. Sería lo mismo, es decir, una palabra tiene un significado porque tiene un concepto, pero básicamente lo que definiremos son relaciones de similitud entre palabras. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, en español hay palabras que son muy similares con significados muy distintos. Ok. Claro, y ahí tienes el contexto de la oración, es decir, ahí tienes las palabras. Mira, te pongo un ejemplo. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, es el banco le prestó dinero, me senté en un banco del parque. Si tú te refieres al banco de la entidad financiera, probablemente en otras oraciones que te creen el corpus tendrás las palabras prestar o sinónimos, dinero o sinónimo. En cambio, si haces referencia al banco físico donde tú te sientas, probablemente en otras oraciones del corpus tendrás cerca verbos tales como sentar, como parque, como jardín. ¿Me explico? Sí, yo es que, por ejemplo, vi la parte que tenía cuando hizo la parte que primero del mueble y del mueble estaba el concepto sentar, pero, o sea, de ahí de sentar nosotros aquí tenemos
como 10 calificativos para buscar algo en qué sentarse, ¿no? De silla, banco, eh, eh, diferentes nombres que le ponemos o que le damos, pero la idea básica es sentarse. En algunos casos sabemos que ahí depende del contexto, pero en otras la palabra en sí misma, sea que suene igual o se escriba igual, el significado en sí es diferente. Entonces, cuando está buscando la forma, yo no sé si él va buscando o va añadiendo el contexto para buscar la similitud. No, es decir, nosotros las métricas de similitud las calculamos con un corpus al cual le pasamos un texto. Si el corpus es suficientemente grande, los algoritmos encontrarán métricas de similitud más sofisticadas. Si el corpus que le pasamos es pequeño, será más difícil. Esto es como cuando un niño pequeño tiene un vocabulario muy limitado, ¿no? Le cuesta mucho entender ciertos conceptos. A medida que se hace grande, a medida que crece, se hace adulto, pues la comprensión de los conceptos es bastante más adecuada. Eso es lo mismo que cuando un corpus crece. El algoritmo ha sido expuesto a más realidades, por así decirlo. Ok, gracias. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Espero que la clase haya sido interesante. Intentaré tener las correcciones cuando antes. Ah, sí, Gustavo tiene una pregunta. Ingeniero, ¿cómo interpretaría por ejemplo, estoy viendo una jirafa en pijama? ¿La jirafa, la pijama, la podría llevar la jirafa o la podría estar llevando yo y lo estoy viendo? O sea, porque igual ahí el tema es de que, por más de que lea todo el corpus, es como ilógico que una jirafa tenga una pijama. Claro, pero el concepto ilógico, ¿tú por qué sabes que es ilógico? Porque tú has tenido una serie de experiencias en tu vida tales que sabes que eso es ilógico. Esas experiencias que tú has tenido, un algoritmo no las puede tener. Un algoritmo se basa única y exclusivamente en el corpus que tú le has pasado. ¿Me explico? Pero ahí entonces ahí está la parte de que yo debo darle la información adicional y yo emitirle el sesgo de lo que vaya aprendiendo, ¿o no? O sea, tú le pasarás un texto grande, ¿no? Y a partir de aquí mirarás similitudes dentro del texto. Si te calculas unos embeddings en otro texto más grande y los usas para tu texto, sería una especie de transfer learning que también puedes hacer, pero va a ser el propio texto el que nos enseñe similitudes entre palabras. ¿Me seguís? Sí, sí, pero bueno, ahí tendría que hacer la práctica y utilizar más todos estos conceptos para tenerlo más claro. Vale, pues sí, es decir, aquí habrá que, si queréis, podéis volver a estudiar un poco el temario, pero es lo que te digo, ¿no? Tú en tu cabeza, por así decirlo, ¿cómo sabes que los conceptos son parecidos? Porque has tenido exposición a más información. Eso es lo que sería equivalente al corpus. ¿Me sigues? Sí, sí, correcto, pero o sea, ya en el ambiente de investigación y todo, exponerle más corpus podría ser lo que comentó hace un momento, podría ser alguna, no sé, payasada, marranada que le han puesto de texto, que no está aprendiendo bien, por más corpus que le siga poniendo. Bueno, a ver, en principio no tendría por qué estar mal. Es decir, si nosotros tenemos un corpus y lo analizamos correctamente, no tiene por qué tener ningún error. No sé, quizá no te sigo, perdona. Si me lo puedes intentar explicar de otra manera para que pueda. Disculpa, quizás soy yo que no te entiendo, ¿eh? No, no, sí, ahí me queda un poco más claro el concepto, pero lo que sí quería era
tenerlo más definido sobre el tema de todo el torso que le estoy dando, podría ser que lo esté interpretando de otra manera, la cual yo no la había visto de esa manera porque yo ya he visto un texto como tal. Y ahí el tema de lo que tocó de, supervisado y no supervisado, ahí yo le diría al modelo como tal, oye, estás haciendo mal, esto es algo ilógico, pero yo le estoy diciendo el sesgo. ¿Por qué? Porque ya el tema del corpus como tal, ya es un paso para mí, ya no le puedo seguir dando más, y ahora solo le estoy diciendo mi texto como tal. Disculpa, te oigo muy mal, ¿eh? No estoy seguro de haber entendido la pregunta. No sé si tienes algún tipo de, si te puedes acercar más, si tienes algún micro o algo así, es que de verdad que no te consigo entender. Hola, ¿se me oye? Sí, profe, yo sí lo escucho. Te escuchamos, sí. Durante el compañero se le fue la conexión. Vale, es que no consigo entender al compañero, pero bueno, básicamente nosotros, el corpus es lo que nos establece la relación inicial entre conceptos dado un corpus. Lo que podemos hacer es que si tenemos un corpus pequeño, traernos relaciones de otro corpus, que es lo mismo que vosotros cuando analizáis un texto, lo analizáis, pero en base al conocimiento que tenéis de vuestra vida, de vuestras experiencias previas, ¿no? Pues eso también podríamos hacer lo mismo, digamos, a nivel algorítmico. ¿Me seguís? Básicamente, Sí. es, eh, entre más datos es mejor, ¿no? En este caso. Normalmente sí, en general, cuantos más datos, más consistente es el resultado que vamos a mostrar y obtener. Vale, perfecto. Pues muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego, gracias.